Bienvenidos a Media 20.1 y comenzamos con imágenes. Esta imagen que usted va a ver a continuación es del 6 de diciembre de 1914, durante la Revolución, cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata entraron con sus ejércitos a la Ciudad de México. Villa aparece sentado en la silla presidencial, allá en el Palacio Nacional, rodeado de otros revolucionarios, y a su izquierda Zapata, con un puro. Es una imagen, usted seguramente ha visto, es histórica. El autor de esta imagen, y bueno, usted está viendo en la siguiente fotografía, que en realidad es una caricatura, es Agustín Víctor Casasola, quien entonces contaba con 40 años de edad. Casasola registró con su cámara los grandes cambios políticos y sociales que tuvimos a fines del siglo XIX y por supuesto en las primeras décadas del siglo XX. Él fundó la primera agencia de información gráfica de nuestro país. En esta foto, pues bueno, vemos esta caricatura, ya le decía, de Casasola. En la siguiente imagen, pues vemos al hijo de Agustín Víctor Casasola, Gustavo Casasola Zapata, quien ya desde los 13 años de edad hacía periodismo. Y al igual que su padre, trabajó para los medios impresos más importantes del país, dejando un legado, un acervo invaluable, que documentó visualmente los cambios que se registraron en nuestro país durante los gobiernos de Obregón, de Calles, el Maximato, Cárdenas y muchos otros sexenios. Y finalmente, pues bueno, vemos una última imagen de Gustavo Casasola Zapata. La agencia Casasola se anunciaba con, usted lo vimos incluso en la fotografía, en esta caricatura, perdóneme, dice: tengo o hago la fotografía que usted necesite. Hoy cualquier persona con teléfono en mano puede hacer fotografías. Realmente sí las hacemos con esta visión, esta calidad de fotoperiodismo que lo hacía Casasola. Pues de esto y más platicaremos hoy con Gustavo Casasola Salamanca, nieto de Agustín Víctor Casasola e hijo de Gustavo Casasola Zapata. Antes de la entrevista, le invito a ver Media en los Medios. El recorte en el gasto de publicidad oficial ya impactó en los ingresos de diversos medios de comunicación. En el caso de Televisa, esta empresa detalló que para el primer trimestre de 2019, la utilidad neta de la compañía disminuyó en más del 20%. En términos monetarios, esto equivale a un decrecimiento de casi 140 millones de pesos para sus inversionistas. En materia de publicidad oficial, Televisa informó que sus ventas cayeron 13.8%, casi 14%, es decir, casi 591 millones de pesos menos a lo que recibió en el mismo periodo del año pasado. Para Televisa, el gasto de publicidad que recibía del gobierno federal significaba el 11% de sus ingresos totales en este rubro. Por ello, anunciaron recortes en la división de contenidos, más despidos. Por su parte, Televisión Azteca también aceptó que sus ingresos en el rubro de la publicidad también disminuyeron en 5% por la misma causa, el recorte del gasto millonario que se hacía antes en publicidad oficial. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, ya es buscado por la oficina de la Policía Internacional en más de 190 países, luego de que se girara una ficha roja en su contra por sus implicaciones, lo recordará, en el caso de tortura de la periodista y activista Lidia Cacho. La Interpol también giró fichas en contra del empresario Kamel Nassif Borge y del ex jefe de la Policía Judicial, Adolfo Caram, quienes también son responsables de las vejaciones que sufrió la comunicadora. De estos tres personajes implicados no se sabe nada. Particularmente Mario Marín, más conocido como el Gober Precioso, desapareció el 12 de abril, un día después de que la justicia mexicana lanzara una orden de aprehensión en su contra, y sus amigos y familiares aseguran que han perdido toda comunicación con él. Me canso ganso, la frase que popularizara el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde su toma de posesión, será ahora el título de una nueva serie de televisión que pronto verá la luz en Canal 22.
Todavía se desconoce la cantidad de capítulos y la fecha de estreno de este proyecto que ampara el contrato que va del 1 de mayo al 27 de diciembre de este año 2019 y que contempla una erogación de poco más de 2 millones de pesos. Me Canso Ganso se concibe, así lo dicen, como una revista cultural, apoteósica y romántica que será conducida por el músico, locutor, comediante, compañero aquí de TV UNAM, Fernando Rivera Calderón. El título de la nueva serie de Canal 22 ha generado críticas por relacionarse justo con el presidente López Obrador, pero habrá que estar atentos de su contenido y constatar si cumple o no con los principios de un medio público. Y estamos de regreso, como le comentaba, hoy tenemos el enorme honor que nos acompañe maestro Gustavo Casasola Salamanca. Lo leo porque es toda una generación de la familia Casasola que se ha dedicado pues siempre al fotoperiodismo, maestro. Sí, tenemos 125 años, sí pusimos bien el dato, si Sí. consideramos cuándo se inició su abuelo. Vamos a ponernos en fechas. Mi abuelo nace el 28 de julio de 1874. ¿Sí? Adolescente, queda huérfano de padre y para ayudar a apoyar a su madre se mete a trabajar y trabaja en talleres de fotograbado y de impresión y de periodismo. Y poco a poco se va insertando en esto. Usted es nieto entonces de él, De Agustín pero Villa. usted también se inició en la fotografía desde los 15 años, según su biografía. Sí, yo por necesidades políticas de la familia, mi tío Ismael era el jefe de fotógrafos de la revista de la revista Hoy, Hoy. que dirigía don José Pajes Hiergo. Sí, como no. Una excelente revista, por cierto. Excelente revista y el personaje sensacional. Don Pepe era un periodista de verdad. Y yo entré a apoyar a la familia porque casi todos los años estábamos en la campaña política de don Adolfo Ruiz Cortines a la Ah, presidencia. caray. 1952. Ajá. Yo tendría 15 años. ¿no? Claro. Entonces estuvimos trabajando ahí en recibir rollos, revelar, porque aquí en aquella época se usaba la amplificadora, se usaban aquellas cámaras con un foquito que era el que daba el flashazo. Era una herencia esas cámaras de la época de la Segunda Guerra Mundial, porque era el Speed Graphic que tenía su fuelle y tenía su pantallita para hacer la luz y el foco, ¿no? Y no ha dejado el fotoperiodismo desde entonces, maestro. Pues es su De una actividad, forma no, todavía tomamos y Todavía, ¿no? aquí Y traigo aparte, algunas cosas sí, que he sí, tomado. que las podemos ver en un poquito más Sí, adelante. Sí, da tiempo, sí. Ahora, yo quisiera empezar casi al revés la entrevista, maestro. ¿En qué sentido? ¿Usted toma fotografías con su celular? Sí, ¿Le gusta hacerlo? en el momento preciso sí, aunque me gusta más la cámara. Sigue usando la cámara. Sí, sí, ahora ya tengo una cámara que es maravillosa, que me hace ser buen fotógrafo, Ajá. que es la digital, Sí. ¿no? Y de ahí ya seguimos tomando imágenes, ¿no? No ha perdido finalmente esa afición, pero ¿no le genera así como que cierto disgusto esta era digital, por ejemplo? ¿O más bien lo ve como una oportunidad para la Crea fotografía? una oportunidad para todo mundo, ¿no? Ya todo el mundo tiene la posibilidad de tomar imágenes en todas partes, ¿no? Antes de la lucha para nosotros mismos, para mi padre que estaba realizando su obra grande que era Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, que venía desde contando con imágenes toda la etapa de la Revolución, pues había que conseguir fotos, ¿no? Y la parte de las que se tenían en el archivo, en la agencia que fundó mi abuelo. A mi padre a la oficina llegaban personajes de la Revolución a llevarle sus fotos para que se las publicara. A mí me tocó estar presente a esas edades más o menos, cuando llegaron a la oficina de mi padre, que era de editorial, unos 4 o 5 hombrones así fuertes, altos, ¿no? Sin pistola al cinto, y eran ni más ni menos que don Nicolás Fernández, el jefe de la escolta de los Dorados de Francisco Villa. Ah, caray. Porque mi padre pasó con Villa 10 días que lo mandaron del periódico a tomar las imágenes de Zapata, de Villa. Porque él había conocido a Villa en las pláticas de rendición que se dieron en Sabinas, Coahuila. Ahí conoció a Villa, le cayó bien más o menos. Cuando vienen un par de años después a hacer la necesidad de la entrevista,
es bien recibido por Villa. Y Villa le decía delgadito, porque mi padre era así de... Así como es sí, usted, más o menos. delgadito. Contaba la anécdota de mi padre que Canutillo, donde quedó Villa asentado, estaba todavía en proceso de arreglarse la hacienda. Entonces al redactor y al fotógrafo, que era mi padre, en un galerón les adaptan para que pasen las noches ahí. Y mi padre contaba que Villa cargó el colchón, ¿no? Y se lo puso en el piso y dice, mire delgadito, para que descanse. Dice, porque cuerpo echado no duerme, pero descansa. No. Oiga, pero es que justo en aquella época y comparado con esta época, por eso le decía que empezábamos casi al revés, tomar una fotografía llevaba tiempo, ¿no, maestro? ¿O era realmente un proceso, digo, a la luz del tiempo uno ve la imagen del fotógrafo que se concentra, que mide, en fin, y tomaba? Si logramos ver, no sé qué tantas fotos hayan mandado. Se están transmitiendo a lo largo Bueno, de... esas cámaras de cajón tenían negativos, pero eran negativos de cristal, con los colodiones y los nitratos de plata, ¿no? Cada cámara guardaba aproximadamente 12 negativos, que era lo que el periódico les daba. ¿Solo 12? Sí, un ejemplo, esa foto que vieron ustedes de mi padre en la canastilla de los toros, llevaban 12 negativos de cristal, sí, porque iban a tomar 2 fotos por toro, porque eran los o sea que no se podía ni siquiera desperdiciar, maestro. No, lo que pasa es que ya eran fotógrafos que tenían cierto ojo, eran aficionados a la fiesta taurina, conocían las suertes y tenían amistad con los matadores y los toreros, como mi abuelo era gran amigo de Rodolfo Gaona. Entonces, con esas cámaras podían tomar, ¿no? Entonces eran voluminosas, pesadas, y se abría un fuelle donde metían la mirada, se reflejaba y tomaban las fotos, ¿no? Con la diferencia ahora en la era digital que podemos tomar miles de fotos en cualquier momento, maestro. Exactamente. ¿Usted cómo aprecia estos tiempos? Excelentes, porque ya permite, y nos ha tocado ver a muchos jóvenes estudiantes de la carrera de periodismo que nos visitan, que nos consultan, que llevan sus imágenes y nosotros las comparamos, ¿no? O trabajan con nosotros y ellos van y hacen una serie de notas gráficas con sus celulares para seguir en el trabajo editorial. O sea que es una maravilla que ya todo el mundo tenga la facilidad de tomarse fotografías. Fíjese qué bonita visión tiene usted en relación con esto, ¿no? Porque como se anunciaba antes, ¿no? Si usted no la tiene, nosotros sí las tenemos y nosotros también se las podemos tomar. ¿Cómo han cambiado esas cosas, maestro? Sí, pero ese lema, ese eslogan que usó mi abuelo, era porque él fue reuniendo una cantidad grande de documentos y de fotografías. ¿Por qué digo documentos? Porque mi abuelo era, primero que nada, era reporter. A fines del siglo XIX era compañero de redacción de un señor que se llamó Amado Nervo, entre otros grandes escritores, y después de ahí ya pasa al periódico El Tiempo de don Victoriano Agüeros. Ahí ese periódico le da fuerza a la imagen porque empezaba ya a ilustrarse en los periódicos y revistas. Llega la influencia de Europa y de Estados Unidos a los periódicos y empiezan a ilustrarse, a darle crecimiento a la imagen. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque uno cuando revisa los periódicos, por ejemplo, de principios del siglo, eran muy poquitas las fotografías. Sí. Y justo uno de los aportes era lo que hizo su abuelo y su padre. Había una cosa que era sensacional, se ilustraban las imágenes. Hay fotografías de los banquetes de Porfirio Díaz hechas por dibujantes, Villasana o y algunos otros, que ustedes ven cómo hacen el decorado de la falda de la señora con encaje de botones. Sí. Y eso en dibujo. Era la forma de ilustrar los periódicos. Sí, exactamente. Hasta que llega la cámara fotográfica. Y la familia Casasola haciendo un aporte muy importante. Tenemos que hacer una pausa, maestro. Correcto. Pero después del corte continuamos con la entrevista. Cuando usted diga. No se vaya. Plasmar un momento, contar una historia, informar, divulgar o retratar la vida de alguien es parte fundamental de los objetivos que tiene el fotoperiodismo, un género que se vincula con temas como el poder, la censura y la opinión pública, un espacio artístico de crónica social que permite analizar la imagen junto al contexto histórico. En el siglo XIX,
las fotografías periodísticas comenzaron a tener impulso e influencia junto a notas y publicaciones por parte de medios impresos. A finales del mismo siglo, la fotografía formó oficialmente parte de la prensa. Durante la Revolución Mexicana, se recolectó una gran cantidad de registro fotográfico, momento en el que nace el archivo de los hermanos Casasola y su agencia que funcionaba como una cooperativa de fotógrafos. Acontecimientos importantes en nuestro país como el movimiento estudiantil del 68 y el terremoto de 1985 fueron parteaguas para contar con un registro histórico y abrir el panorama de la libertad de expresión. Otro fotoperiodista mexicano muy importante es Pedro Valtierra, quien formó parte de los periódicos El Sol de México, La Jornada, 1+1 y fundó la agencia y revista llamada Cuarto Oscuro, agencia que se dedica a la fotografía e información periodística desde 1986. Yo tengo ya muchos años de fotógrafo, desde 1973 y profesionalmente desde 1975. Ya son muchos años, empecé un día que entré al laboratorio y me gustó ver la luz ámbar, un poco oscuro, ver cómo estaba apareciendo la foto ahí en el revelador. El trabajo fotográfico de los hermanos Valtierra con el tiempo se convirtió en uno de los más relevantes en México, que se caracterizan por contar con un estilo crítico, emotivo y estético. Sus imágenes impulsaron un cambio en la historia nacional de este género. Yo hago fotografía periodística, retrato a todos los personajes de la vida política, social, cultural, la calle, ¿no? Y estas fotografías de mujeres, pues es con motivo de su día, de su año. Hoy en día el fotoperiodismo se ha visto vulnerable ante el desarrollo de la tecnología con cámaras innovadoras y programas de edición. El tratamiento y veracidad de las imágenes se pone en riesgo. Sin embargo, el trabajo del periodista es ser los ojos de la sociedad ante una situación. Su trabajo no solo complementa la información, sino que retrata y registra un momento histórico que sin él posiblemente modificaría la realidad. No habría un archivo de fotografía y pondría en duda las miles de historias contadas en el día a día. A mí no me importaba, nunca me preocupé por esas cosas, ¿no? Retrataba la sociedad y el que estuviera ahí enfrente, pues era el que tomaba, ¿no? Gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver una cápsula que nos hizo Paulina Gómez, quien ya forma parte evidentemente de este programa, y que pues tratamos también de rescatar pues toda la labor que ha hecho maestro Pedro Valtierra. Y ¿sabe qué me gustó mucho de usted ahorita que estábamos viendo esta cápsula? El reconocimiento también al trabajo que hacen otros fotógrafos como Valtierra. Don Pedro Valtierra es un excelente fotógrafo y yo tuve el gusto de conocerlo cuando nos toma una fotografía cuando mi padre visita al presidente Echeverría. Lo menciona aquí en su cápsula, Pedro. En 76 va mi padre a visitar Echeverría. Y voy yo acompañándolo con mi hermano. Y entonces llega un jovencito a tomarnos la foto. Él era Pedro Valtierra, que trabajaba, que estaba bajo las órdenes de Manolo Madrigal, otro extraordinario fotógrafo de la época de mi tío Ismael y de mi padre, pero que con el que trabajé también en la revista esta, en la época de Ruiz Cortines que le comento, porque todo era ese grupo. Estaba en las giras de Ruiz Cortines. Bueno, Pedro Valtierra entra y nos toma la foto y ya se la tenemos ahí conservada. Mire nada más, qué pequeño, sí. Como dirían, es el mundo. Y además esas fotos de Chiapas son sensacionales. Sensacionales, ¿verdad? Y aparte que usted con una memoria privilegiada. Antes de irnos al corte, platicábamos de que su papá, bueno, aunque ya desde su abuelo, iban juntando fotografías y documentos. Actualmente, ¿a cuánto asciende el acervo que tiene la familia Casasola? Mire, la tradición familiar, la tradición oral de la familia, mi padre me contaba que la abuela, doña Dolores Velasco, era mi bisabuela, la mamá de don Juan Agustín Víctor, sufría porque su hijo tenía lleno su cuarto cerca de su cama de periódicos, revistas, y empezaba la fotografía, libros. Desde ahí viene su afán de estar guardando cosas y acomodando. Todavía nosotros tenemos parte de eso, que son unas cosas sensacionales,
y tenemos sus redacciones, sus notas. Hace una entrevista al director de del ferrocarriles eléctricos de la Ciudad de México y narra, mi abuelo, y es su primer artículo que él fotografía, porque empezaba él escribió y después empezó a ilustrar sus artículos. El primer artículo que él fotografía es este que le comento de los ferrocarriles de la Ciudad de México. ¿Qué año habrá sido por ahí, maestro? En 1902. Wow. 4 más o menos. Sí. Y entonces narra ahí cuántos kilowatts lleva una de las turbinas para mover un tren para poder llegar a Tacubaya. Pero para ir a Xochimilco requiere que la segunda turbina se eche a andar y lo va relatando él con una buena letra. Sí, no era un genio de la escritura, pero escribía bien, ¿no? Y anotaba todos esos datos. Entonces de ahí ya se dedica a la fotografía. Y ya se fue acumulando todo este acervo. Y entonces él va guardando todas sus fotos, negativos, y va creciendo todo su archivo, ¿no? Hasta llegar a la época actual. ¿Sabe un número más o menos de Mire usted, fotografías? vamos a hablar del archivo Casasola, Ajá. que crece tanto que llega a tener cerca de 500,000 negativos. 500,000. Oiga, imposible de ver ese archivo, ¿no? ¿Cómo? Imposible de ver, digo, junto. Déjeme Supongo contar. que a lo mejor usted lo ha visto, pero quizá no tan minuciosamente todo el archivo. No todo, pero sí los viví. Claro. Yo nací en las calles de Holbein 67, en Mixcoac, Sí, sí, sí. que era pegadito al archivo. Ajá. En el año 37 nazco yo. Y ese archivo fue creciendo y estuvo en diferentes domicilios en toda la Ciudad de México. Bueno, ese archivo llega a salvarse. O sea, había necesidad de recuperar, lavar las imágenes, entonces era muy costoso para la familia, sin contar con recursos, porque se estaba deteriorando algunos negativos. Mi tía Piedad, hermana de mi padre, era la que estaba encargada de darle orden a ese archivo. Bueno, en el año 76 lo adquiere el gobierno, ¿sí? Entonces lo que es el fondo real y el crecimiento de lo que se conoce ahora como la Fototeca Nacional, que controla el Instituto de Antropología e Historia, la Fototeca Nacional, el archivo es la base de esa enorme riqueza, porque Antropología e Historia tenía su archivo, Sí. pero era de su especialidad, arqueología, antropología y toda una serie de documentos, ¿no? Cuando llega el archivo Casasola es una cosa enorme. Sí, se enriquece de una manera. ¿Cuántas fotografías y negativos Ahí, se habrán entregado? según el documento con el que lo reciben, son cerca de las 500,480 y tantos mil fotografías en negativos de cristal, en negativos de película, nitratos y en fotografías de papel. De ¿no? papel, pero usted también tiene su propio acervo. Y aquí viene la otra cosa, porque cuando mi padre, es decir, era el único que lo conocía de todos los hermanos, y se dedica a él. Entonces, junto con mi tía Piedad, organiza la editorial del archivo Casasola. Y mi padre empieza a publicar en cuadernillos su gran obra, que es la historia gráfica de la Revolución Mexicana. Tiene miles de fotografías, desde 1900 hasta 1970. Es la historia gráfica de la Revolución. Después hace otra obra que se llama 6 siglos de historia gráfica de México, que esa la hace en 14 tomos. Pero ya en esta obra hay 18,000 imágenes. Y que ya no son nada más política, sino está el teatro, los toros, la religión, la iglesia, la radio, la radio, la ni televisión. más ni menos, Sí. la nota roja, esa sección de judiciales. No había la carrera de archivonomía y biblioteconomía como existe ahora, sino antes era de acuerdo a cómo lo iban archivando. Sí. Y mi tía Piedad lo organizó así. Entonces, para llamar a la nota roja le decía judiciales y tenía subtítulos. Le decía policía, tránsito, bomberos, siniestros y accidentes. O sea, todo eso era la sección, una de las grandes secciones del archivo Casasola. Ahora, pero muchas de estas fotografías, por ejemplo, no están en la fototeca.
Sí, bueno, algunas no. Algunas no, ¿Por algunas qué? solo usted las tiene. Le contaba yo la anécdota de cuando conocí yo a don Nicolás Fernández, Ujú. que le llevábamos sus fotografías. Cuando mi padre empieza a publicar los libros, le empieza a llegar un mundo de gente con el interés, sobre todo de la política, Ujú. de verse retratado. Entonces, se fueron acumulando miles y miles de fotos de muchísima gente que llegaban incluso por correo. Con otra antecedente, en El Paso, Texas, se asienta mi abuelo materno, Ujú. Alfonso Casasola, que tiene un estudio fotográfico y ahí recopila muchísimas de las imágenes que se dieron a lo largo de la frontera Uy, y esas se las manda a mi padre, ¿no? qué riqueza de material. Ya se nos acabó prácticamente el tiempo, maestro, pero no quisiera terminar este programa sin preguntarle cuál es su fotografía preferida de todas las que ha visto del archivo Casasola. Hay muchísimas por importancia. Alguna que sea para por usted la estética, más. una donde el que le acabo de enseñar, donde está Berta Singerman, una poetisa argentina que viene. Que está por aquí, pero bueno, Sí. En algún momento la publicamos Mi aquí. hija la edición. puso en las rejas de Chapultepec en el tema de mujeres, que estuvo ahí Ajá. hace 2 años. Ese es sensacional como estética, ¿no? Sí. Y desde luego todas las que son símbolos de la revolución. Está la silla presidencial, la Zapata y las fotos Ujú. que tomó mi abuelo de muchísimos personajes en diferentes actividades, Ujú. porque toma intelectuales, Claro. toma fotografías de obras, de escenas, de muchas otras. Maestro, pues se nos terminó el tiempo, pero también no quisiera, usted aquí trajo incluso hasta uno de los libros que ha realizado, Este libro lo hicimos con... La realidad del petróleo mexicano antes del 38, por ejemplo. Ajá, este lo publicamos hace 4 o 5 años, Sí. cuando la lucha por el petróleo Sí, sí, sí. en México, ¿no? Exactamente. Entonces este es Esta es el relato de una discusión en la Cámara de Diputados. parte del legado, ¿no? Ajá. Sí, muy bien. Y ese Y aparte reportaje- hace otros libros, maestro, en fin. Pero Sí. ya de eso platicaremos en otra ocasión porque Cuando ya te se nos guste, terminó el porque tiempo. es muchísimo lo que hay Así de es. material. Maestro, ha sido un honor tenerlo en Media 20.1 y también muchas gracias a su esposa, a su hija, Le a agradezco su a yerno usted. por estar aquí, Muy amable. acompañarnos. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.